Hola, me llamo Gabriel Herranz, vivo en el pueblo de Anchuelo y soy jardinero en el campo de golf de Villalbilla. Quiero contaros unas cuantas reflexiones que me pide el cuerpo sobre la economía y la crisis actual, que por una parte me preocupan y por otra me esperanzan. Digo que me esperanzan porque es bueno creer en que las cosas pueden ser de otra manera. Vivimos en una sociedad incierta que nos ha llevado por unos caminos cuyo único objetivo es la acumulación de la riqueza. Mientras nos venden una ideología basada en los derechos humanos, que está muy bien, nos guían por veredas capitalistas y consumistas, que nos alejan de lugares atractivos y reales. Hemos llegado a la cima del consumismo. Ahora se requiere hundir este edificio sin cimientos. Tenemos un arma que, como el sexo, es de las pocas cosas que disponemos toda la humanidad. Me refiero a Internet. Yo estoy escribiendo esto y puede ser visto en cualquier parte del mundo, sin gastos ni apenas esfuerzo. Estamos viviendo en estos tiempos cómo el capital está al borde de un ataque de nervios. Ya no sabe ni cómo ni dónde conseguir dividendos. Os volvéis loco y no encontráis un puerto convincente para vuestro capital, que no sea otro que el de la deuda de los estados europeos principalmente, que son los más seguros. Cuando esto lo piensa un erudito profesional, o lo dicen en la radio o televisión, pasa inadvertido. Pero cuando lo piensa un jardinero, malo, malo, malo. El capital tiene los días contados, porque las personas se van a poner a trabajar por el bienestar y por la vida, y no por las posesiones materiales y el famoseo, que parece que es la piedra angular de la existencia. Qué pena me da ver amigos que tienen acciones preferentes, que han estado trabajando toda su vida y les han engañado miserablemente. Lo de Bankia es insostenible. Pensar que si necesitan 23.500 millones de euros, ¿para qué? Os lo digo yo. Es la mayor salvajada que se puede hacer en un país. Esto nos va a llevar, sin lugar a dudas, a un desastre de magnitudes incalculables. Sobran bancos y el dinero que tenemos tiene que ser suficiente. ¿Para qué queremos dinero? ¿Para dar créditos? ¿A quién? Esta mañana decía un banquero que tenía que abrir el BCE un crédito limitado. ¿Para qué? Para vosotros crear empresas ficticias a las cuales daréis todo lo que necesiten a un interés del 0 o el 1%, con lo cual daréis un poquito a Moody's para que nos suba la prima de riesgo y podáis comprar deuda española al 7%, y que sabéis que la vais a cobrar de todas las maneras. Vaya negocio, ¿eh? Con solo utilizar el teléfono. En las dictaduras las mentiras son impuestas, en las democracias consentidas. ¿Dónde están los señores banqueros? ¿No salen ahora a decirnos que tenemos que ser más competitivos, trabajando más, cobrando menos y con despidos más baratos? ¿En nombre de qué ni de quién puede un personaje como el presidente de Bancaja marcharse con 14 millones de euros? ¿En nombre de quién pueden hacerse las faraónicas inversiones que no tienen ninguna salida? ¿Cómo puede un director de banco decir que ha tenido 30 millones de euros de ganancias y lo que en realidad ha ocurrido es que ha tenido 3.000 de pérdidas? ¿Cómo podemos contentarnos con que el señor Díbar dimita? ¿Qué linos estamos dando que permite que un señor justifique 20.000 euros, es decir, lo que yo gano bruto en un año, por la asistencia a una charla? Porque no creo que dé ni siquiera casi de justicia. ¿Cómo puede costar la remodelación del Ayuntamiento de Madrid 400 millones de euros? Sí, habéis oído bien, 400 millones de euros. Madre mía. ¿Quién tiene potestad para hacer semejante bestialidad? Yo pensaba que para estas cifras se necesitaba un referéndum constitucional. ¿Es que no va a responder nadie de estos desfalcos? ¿No nos vais a dar a los ciudadanos ni siquiera un nombre? Deberían responder la mayoría de los políticos de élite y los banqueros ante la justicia. Claro, que si los defiende el señor Díbar, les sacará los suficientes atenuantes para quedarse como están. Nadie se atreve a decir la verdad. El capitalismo, consumismo, ha muerto.
y no se puede resucitar. Hace tiempo vi un documental en el que se observaba comentar a los chinos que el mundo hablaría su idioma, qué equivocados estaban. Ahora cada uno más que nunca va a hablar su propio idioma. La autarquía se impone en una gran parte de los ámbitos de nuestra sociedad, porque entre otras cosas no tiene otra salida. Mi pueblo tiene 1.200 habitantes aproximadamente, y en él se pueden hacer grandes cosas en el sentido de la autosuficiencia o suavizar los gastos de las necesidades. No tiene sentido que exista una cantidad enorme de tamaños de ruedas de vehículos. ¿Para qué? Por ejemplo, imaginaos que tuviéramos todos el mismo coche, no perderíamos nada en utilidad y ganaríamos mucho en eficacia y dinero. La clave de la sociedad, que no de la economía, no es crear puestos de trabajo tal como suena, sino en economizarlos. En absoluto necesitamos 20 fabricantes o marcas de automóviles, cuando seguro que con 3 es suficiente. Con lo que cuesta un puesto de trabajo innecesario se pueden pagar 3 sueldos básicos. La sociedad tiene que buscar o mejor encontrar salidas a la nueva situación. Los medios de producción han eliminado mucho tejido laboral, lo cual es bueno. Cuando se crea un puesto de trabajo hay que saber bien si es o no conveniente. En muchas ocasiones se podría hacer altruistamente lo que hoy se hace con dinero por medio. Hay campos que tienen un gran margen para la creación de empleo, como la educación, la sanidad, la cultura, la ecología, etc. Desde luego también la investigación, sobre todo en lo que se refiere a economía, porque hemos demostrado en esto estar con el biberón. Se trata todo de racionalizar la vida, los medios, repartir lo que tenemos y no digo yo de dar la misma ración a todos los estómagos, la misma ración a todas las mentalidades. Hablo de hacer una sociedad con más bienestar, sin acudir al dinero de la manera que ahora lo hacemos. Pues parece que sin dinero somos incapaces de hacer nada. Ayer veía un programa que me ponía un poco los pelos de punta. Digo un poco porque estoy acostumbrado a ver estas barbaridades, pero en el fondo me deberían poner los pelos de punta de verdad. Hacían una tarta de 700 kilos y la llevaban en un avión a Las Vegas. Me preguntaba qué ostentación era esa. De la misma forma que los españoles por el mundo veía la ciudad de Abu Dhabi para que me deslumbraba tanto lujo y modernidad, por el solo hecho de tener petróleo y por consiguiente dinero. ¿Cómo es posible esos impresionantes derroches, mientras en los lugares como la India sobreviven con €1 al día muchos de los millones de personas que allí habitan? Es verdad que hay mucho que hablar sobre todo de las ideologías, pero tenemos que avanzar en el sentido de la equidad. ¿Es razonable lo que cobra un jugador de fútbol de élite o un presidente de banco? Eso no es otra cosa que una falta enorme de humanidad que perjudica a muchas personas. El capital ya sabemos todos que nos ofrece grandes sueldos, grandes capitales, grandes medios físicos, en resumidas cada vez más, pero para menos. Nos venden la filosofía que en su día tuvo la Iglesia. Tenemos lo que nos merecemos. Nos dicen que somos fracasados porque no valemos y terminan aplicándonos el pan y el circo. Pero esto no tiene más remedio que cambiar. ¿Sabéis por qué? Porque no hay dinero, pero sí hay medios e ilusión por la vida. Hace unos años parecía que ser muchos significaba ser competentes, pero no es así. O mejor, no se ha demostrado que sea así. O tal vez el tiempo de esta filosofía pasó. Ahora la fuerza está en el mínimo grupo de personas que son capaces de hacer algo en común sin necesidad de pagar un alto rédito por tal motivo. Si en una sociedad como la del suelo somos capaces de poner en marcha una academia de inglés o un gimnasio de una manera altruista, eso es un éxito. O quizás una zona de futbolines, billares, ping-pong, etc., controlado por un adulto, con el gasto más básico que puede existir, eso es un éxito. Si somos capaces de tener un fotógrafo en nuestra comunidad al precio más económico posible, eso será un éxito. Si de igual forma tenemos un medio de locomoción que pueda acercarnos a Alcalá a las personas que no pueden, sin más interés económico o con el mínimo interés económico, eso será bueno. Si en vez de 3 panaderías tuviéramos una sola, que es suficiente, ganaríamos tiempo y dinero, y un largo, etcétera, etcétera, etcétera. El Estado no puede organizarnos la limpieza de las calles, por ejemplo, porque con el dinero que cuesta un barrendero pagaríamos 2, ya que se quedan los intermediarios con la mitad del coste. El Estado se ha convertido en un simple administrador malo de nuestros impuestos, que todos contrata y en ningún caso mira por nuestro bienestar. Veamos el desastre tan impresionante de la crisis económica, que no es otra cosa que pasar de los sujetos olímpicamente.
De la misma forma que nos dicen, no fuméis, que es malo, no corráis al volante, nos deberían de haber informado de no meteros en esas hipotecas que son pura y dura especulación, intoxicación y engaños. El libre mercado tiene que ser controlado, porque es la ruina económica para muchas personas. Es mejor que 3 personas cobren 1.000 euros que una sola cobre 3.000, porque entre otras cosas, aunque la riqueza es la misma, corremos el riesgo de que se marche para Suiza. Ya no vamos a decir que la riqueza la contamos con la masa salarial general, no. Vamos a decir que tantas o cuantas personas tienen tanta o cuanta renta per cápita, que eso es más real, más auténtico. En algunas cosas, a lo mejor no somos probablemente eficientes. En investigación, claro. Pero en estudiar a dónde nos llevaba tanto despilfarro, tanto crédito europeo, muchas veces innecesario, hubiera sido el mayor descubrimiento del siglo, que desde luego lo vamos a pagar y bien caro. Que no nos vendan que para salir adelante tenemos que consumir, ni aceptar créditos, ni crear puestos de trabajo. Que nos digan en qué los vamos a crear. Que no nos digan que nuestros amigos europeos nos van a prestar dinero y ello permitirá créditos favorables para los españoles. Solo estáis dando tiempo al tiempo. Cada día que pasa nos suben los puntos básicos y más caro cobraréis los intereses de la deuda. La pregunta del millón es, ¿a quién le interesa que esto no sea así? ¿Quién tiene clase para decir que debemos quitar la deuda aunque tengamos que comer cocido 2 años seguidos? ¿A quién le interesa decir que los sueldos astronómicos de los banqueros, políticos, directivos de empresas, deportistas de élite, etcétera, etcétera, no son justificables bajo ningún concepto? ¿Quién se atreve a decir que los mismos que piden el orden son los que organizan el desorden para llevar la situación a su propio interés? ¿Quién se atreve a decir que no se creía ni el tonto del pueblo que ganando las elecciones los europeístas de Grecia se iba a estabilizar la presión sobre la deuda española? ¿Quién se atreve a decir que esto es una cadena y que después de España y haberse enriquecido con los países más pobres, les tocará a los más poderosos? ¿Quién se atreve a decir que esto no nos va a llevar a todos a retroceder en el tiempo y bastante? Está claro que de ninguna manera nos van a dejar que nos hundamos. Nos tienen que mantener vivos para trabajar por ellos o para ellos. Ante esto nos deberíamos de cuidar mucho para que no nos pase lo que a los griegos, que la deuda es cada vez mayor. No tenemos que ser magos de las finanzas. Pensemos en la economía de una casa. Es mucho mejor pasar unos años con escasez que toda una vida de débitos y sufrimientos. Pero claro, desde luego que los alemanes y los franceses también tienen que perder. Si no compramos, su economía, que está basada también en lo que nos venden, no va a ir por muy buenos derroteros. Les llegará la crisis a estos cuando España nos tenga como a Grecia, hipotecados para muchísimos años. El dinero busca con ansia, con avaricia el dinero. Se habla de las autonomías y digo que no tiene por qué ser el problema principal, sino las duplicidades y las innecesariedades. Los problemas se acometen mejor en las distancias cortas. Pero veamos, ¿para qué queremos 17 televisiones autonómicas? ¿Para ver madrileños, vascos, valencianos por el mundo? La única diferencia es que unos van a echar de menos la chistorra, otros la tortilla española o la paella. Hoy en día existe Internet y en él se puede poner al día, con muy pocas inversiones, de lo que ocurre en tu comunidad. ¿Para qué pagar tanto dinero por la televisión pública regional? El Estado recauda demasiado dinero. Vamos a ver ahora qué hace con el IBI de las viviendas, porque claro, ha bajado su precio a la mitad. Y lo lógico es que el dinero que se paga por las viviendas también sea la mitad. Les va a costar demasiado a muchas familias pagar todos los años 500 euros. Hay algo que me llama poderosamente la atención y que debería de darse bastante más importancia. Cuando hay una manifestación y los organizadores dicen que hay 50.000 personas, por ejemplo, y la policía 10.000, será un ejemplo vergonzoso de incompetencia que debería sancionarse severamente. O cuando se dice que la Comunidad de Madrid, por ejemplo, tiene una deuda de 1.500 millones de euros y en realidad tiene el doble, esos señores es de juzgado de guardia. Esto son pinceladas de las muchísimas que se podrían dar. El consumismo se ha demostrado que es una burbuja igual que la inmobiliaria. Nos hemos tenido que dar de cara contra la pared para darnos cuenta de que había una pared. Me despido con un aviso para mis amigos del PSOE y del PP, a los cuales he votado en alguna ocasión, y entre los cuales existe una mínima diferencia. Poneros las pilas, porque en cualquier momento llegan otros con ideas de nuestro tiempo y os dejan en los más absolutos huesos. Ir pensando en la autarquía, porque os aseguro que nos vamos a comer los tomates de Almería de la igual forma que los alemanes, los Mercedes y los chinos la fabricación de las banderas de España, que dicho sea de paso, ya veremos cuál de ellas es la más indigesta. Ah, políticos,
estar finos con vuestras mentiras, porque Internet, como os digo, tiene muchísima fuerza. Bueno, queridos escuchantes, me despido de vosotros con un dicho que siempre he tenido y que a mí me ha ido muy bien. Gastar todo lo que debáis y ahorrar todo lo que podáis. España es un país precioso con unas posibilidades extraordinarias. Con esto me despido por ahora. Un besito. Adiós. Bye bye.